agradeciéndote porque en tu misericordia, Señor, nos ayudas a estar aquí, Señor, y tenemos esa libertad para escuchar de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Sé tú, Señor, con cada uno de nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Eh, hemos estado viendo los oficios de Jesús. ¿Quién se acuerda de lo que vimos las últimas 2 semanas? Vimos a Jesús como, hoy vamos a ver a Jesús como rey, pero la semana pasada, ¿cómo lo vimos? Exactamente, como sacerdote. ¿Y la semana anterior? Como profeta. Vimos a Jesús como profeta, como sacerdote, y hoy lo vamos a ver a Jesús como rey. Sí, si recordamos tiempo atrás de que Jesús naciera, vamos a ver al pueblo guiado, al pueblo de Israel guiado primeramente por Moisés, por Josué, después fue por los jueces, hasta el último juez que fue Samuel. Samuel era juez y era sacerdote. Si se acuerdan que hablaba la pastora, que los sacerdotes eran los hijos del que estaba el sacerdote actual, eran sus hijos del siguiente sacerdote. Pero dice la palabra que los hijos de Samuel pues no hacían bien las cosas, no andaban conforme a Dios. Y por lógica el pueblo no los quería. Entonces el pueblo le pide rey a Samuel. Samuel dice la palabra que se acerca a Dios. Eso lo vemos en Primera de Samuel 8, si lo quieren buscar, si lo buscan, por favor. Primera de Samuel capítulo 8, desde el versículo 5. Lo vamos a leer para darnos un contexto de lo que era un rey. Sí, desde el versículo 5, y dice así, hablando de Samuel, y dice del 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Como hablábamos los hijos de Samuel, pues como los hijos de Eli no andaban conforme a las cosas del Señor, y pues el pueblo no los quería. Dice el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Que lo primero que hizo, acercarse a Dios, poner la situación delante de nuestro Dios para que fuera Dios quien lo direccionara, así como tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no me han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y de ahí adelante de estos versículos hasta terminar el capítulo, habla de cómo va a ser un rey en el pueblo. Cómo dice que tomará de sus viñas, que de sus siervos, de sus hijas. Prácticamente les dice cuáles iban a ser las condiciones por el cual un rey, las consecuencias de que un rey gobernara el pueblo.
Pero dice, no importa, dice el pueblo, no importa, nosotros queremos un rey como las otras naciones, ¿sí? Así es que fue así, ¿no? Le ungieron a Saúl como rey, fue el primer rey de Israel. Y vemos de allí que fueron otros reyes, David, y David empezó a gobernar después de unos años, después de la persecución de Saúl a David, ya llegó David al trono, reinó por 40 años David. Después reinó Salomón, su hijo. Si se acuerdan que antes de que Salomón reinara fue que se rebeló Roboam contra David, y todo lo que vimos del Salmo 42. Bueno, entonces reinó Salomón también por 40 años. Vemos que después de eso reinaron varios reyes, muchos reyes, 40 reyes en total reinaron, después de que fue el reino dividido. Después de Salomón, su hijo Roboam puso muchos impuestos, muchas cosas delante del pueblo y se dividió el reino. Y de allí reinaron 40 reyes. De los reyes que hemos visto, Saúl reinó, se medio ajustó a las cosas de Dios, porque al final dice la palabra que él ofreció sacrificio, el cual no tenía que haberse ofrecido, ya estaba Samuel para ofrecer sacrificio como sacerdote, David que reinó, y Salomón que pidió sabiduría a Dios. Dentro de todas las cosas, tanto David como Salomón, David dice la palabra que fue un rey conforme al corazón de Dios. Se equivocó, sí, pero se acercó al Señor para pedir perdón, y de allí el Señor lo perdonó. Salomón igualmente pidió sabiduría y el Señor le dio sabiduría, le dio riquezas, le dio muchas cosas. Se equivocó, sí, pero no dejemos de observar lo que él hacía, que le pedía a Dios primero. No pidió reinos, no pidió riquezas, pidió sabiduría para guiar al pueblo. Ya cuando el reino de Israel fue dividido, que las 10 tribus quedaron sobre el reino de Israel, y 2 tribus, las 10 tribus fueron el reino del norte y 2 en el reino del sur. 20 reyes reinaron en el reino del norte antes de que llegaran los asirios. 20 reinos, de los cuales esos 20 estaba viendo que ningún rey de los reyes del norte fue un rey bueno. Todos fueron malos, unos fueron peores. Y uno dijera la pastora, siempre me queda eso, más malo que la maldad. Otros fueron así, pero ninguno buscó agradar al Señor. Muchos levantaron altares a otros dioses, y llevaron al pueblo a pecar. Acab, por ejemplo, este rey que se casó con Jezabel, sabemos la historia de Jezabel con Acab, que llevó al pueblo a cometer muchos pecados delante de nuestro Dios. Vemos que tanto que ninguno de esos reyes fue un rey pues bueno delante de Dios. Incluso le levantaron un becerro de oro, el rey del norte, el primer rey del norte, para que ya no fueran a Jerusalén a adorar, sino adoraran ahí mismo en Samaria. Levantaron sus altares a otros dioses. ¿Hasta qué? Hasta que en el año 721 antes de Cristo, fueron llevados cautivos por los asirios. ¿A causa de qué? De la misma maldad del pueblo. A pesar de que los profetas les decían, los hemos visto los profetas en los días miércoles, que fueron enviados al pueblo
a decir, mira, te va a pasar esto, te va a pasar esto. ¿Por qué? Por causa de la maldad. Tanto al reino del sur como al reino del norte fueron advertidos, así como a nosotros nos advierten, ¿no? A nosotros nos advierten, arrepiéntete, arrepiéntete porque Jesús viene. Jesús viene nuevamente por su pueblo, por su iglesia. Asimismo a ellos les advertían, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse de la idolatría para que para que no sean llevados cautivos, para que no sean no paguen las consecuencias. Sí, incluso cuando en el tiempo de los jueces eh, los oprimían las naciones vecinas y lo oraban al Señor y le decían, Señor, que nos oprimen, volvían su rostro a Dios, le levantaba un juez, los libertaba y volvían a lo mismo. Lo mismo hacemos en la actualidad, hermanos. Cuando estamos en situaciones difíciles, nos acercamos a Dios a más no poder, Señor, y le rogamos. Yo no digo que todos, pero algunos, después de que el Señor le contesta, se alejan. Ya estoy bien, ya estoy tranquila, tengo paz, aparentemente, pues ya no sigo al Señor, sigo mi vida. Lo mismo hacia el pueblo de Israel, no ha cambiado mucho la situación. Lo mismo hacia el pueblo de Israel, volvía a sus dioses, volvía a sus pecados. Así que llegó el momento en el que los asirios los llevaron cautivos al reino del norte, que fueron las 10 tribus que se quedaron juntas. Bueno, en el estudio bíblico hemos estado viendo de los profetas, que cómo es que les advirtieron hasta que fueron llevados cautivos. Y ahorita, igualmente, ¿sí? En el reino del sur, vamos a ver los del reino del sur. Igualmente fueron 20 reyes, unos hicieron lo bueno, otros lo malo y otros lo peor, ¿no? Pero sí hubo buenos reyes en el reino del sur, hubo buenos reyes, como anoté algunos, como Amasías, y esto lo vemos en Segunda de Crónicas 25, 1 y 2, dice, en el principio cuando empieza a reinar un rey, dice, y reinó fulano de tal, por ejemplo, Amasías, e hizo lo recto delante de Dios, ¿sí? Y Amasías, Usías y Josías, que fue el rey más, que cuando entró a gobernar, fue el rey más joven, dice la palabra que tenía 8 años, pero dice la palabra también que él derribó altares, todos los altares que habían levantado de Baal, e hizo que se continuara en el templo el holocausto, el sacrificio, ¿cómo se dice? Reanudó nuevamente los sacrificios en el templo. Fue un rey bueno, donde estaba investigando, dice que fue de lo mejor que tuvo el reino del sur como rey. Y vemos a él que empezó a otra vez al pueblo, porque un rey tenía esa autoridad, un rey de decidir si a su siervo le quitaba la vida o no se la quitaba. Esa autoridad tenía un rey. Tenía la autoridad de decir, los cito en el templo de Jerusalén para que levantemos sacrificio, para adorar. Esa autoridad tenía un rey en ese tiempo. Y Josías empezó nuevamente a levantar al pueblo, a decir, alabemos al Señor, guardemos su palabra. Y se empezó a leer nuevamente la palabra. Eso fue lo que hizo Josías. Pero de allí para después fueron los reyes que ya no quisieron de Dios. Vemos en diferentes escrituras que hicieron lo malo delante de Dios. Pero también vamos a observar que la palabra de Dios dice que le hizo una promesa a David.
Dios le hizo una promesa a David que dice que si vemos en segunda de Samuel, segunda de Samuel 7, capítulo 7, versículo 16. Dice así: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta promesa que le hace Dios al rey David, los que venían del linaje de David, vemos que todos eran reyes que morían. Cada uno de ellos, de los reyes que gobernaron, unos gobernaron 20 años, otros gobernaron 15, 10. Hubo un rey que por el pecado que cometió, se quitó la vida y reinó nada más 7 días. Cada rey vemos que era un reinado temporal. Cada uno de estos reyes que hemos visto, no hemos visto sus nombres porque ya en algunas clases ya no los han dado, pero vemos que estos reyes fueron reyes temporales. Aunque gobernaron hasta 40 años, 25, 30 años, pero terminó su reino. Hubo el momento en que su reino fue terminado. Entonces, ¿por qué le dice Dios a David que su reino será eternamente? Si de los reyes que hemos estado observando, todos fueron temporales. Dice, nuevamente lo voy a leer, dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre. Y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. ¿Sí? Le dice, esa es una promesa que le hace Dios al rey David. Vemos que muchos de nosotros ya sabemos que de este linaje de David nace nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso es que le dice, tu reino será estable y para siempre. Y dice, menciona hasta la palabra eternamente, ¿sí? Que saldría un rey y que él nunca quedaría su trono sin rey. En Apocalipsis 9:16 es mencionado Jesús. ¿Lo vamos a leer? A ver, no es 9, mi hermano, es 19, perdón. 19:16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Vemos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Su reinado es eterno. Su reinado es eterno. Él vino, murió por cada uno de nosotros, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó y fue llevado a la diestra del Padre. Y Él representa para nosotros ese rey eterno, ese rey que nunca muere. Yo recuerdo mucho de una canción que dice que, bueno, la palabra de Dios lo menciona de tal manera, pero yo lo escuché en una alabanza, que dice que cuando alguien cometía un pecado, un delito, si alguien mataba a alguien o cometía algo contra otro del mismo pueblo, que había una ciudad de refugio, había una ciudad donde podía ir, y que esa persona era juzgada hasta que el sacerdote era muerto y ya era llevado a ser juzgado. Y esa alabanza mencionaba, pero nuestra ciudad de refugio es Cristo y Él nunca muere. Él es nuestro sacerdote y Él nunca muere. Él es nuestro rey y es eterno.
Pero también recuerdo claramente que dice, pero no te salgas de esa ciudad de refugio, no te salgas de su presencia, no te salgas de estar delante de Él, porque entonces si te sales, serás juzgado. Así cada uno de nosotros, hermanos, estamos en la ciudad de refugio que es eterna. Nuestro Señor es eterno. Pero cuidemos de no salir de esta ciudad, de este amparo que tenemos ahora por nuestro Dios. Pasamos situaciones, sí, hermanos, pasamos dificultades, sí, pasamos enfermedades, sí, pero tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al médico de médicos, el cual clamamos delante de Él y Él nos oye. Él no es alguien que no nos escucha. Él nos oye y Él entiende cada una de nuestras situaciones. Jesús pasó por todas las situaciones que pasamos nosotros y Él nos entiende. Yo le mencionaba a una señora que trabaja con nosotros, que su hermana se murió su sobrino y dice, mi hermana está inconsolable, no, ya no quiere ni vivir. Y me dice, oren por mi hermana y nos acercamos a ella, oramos y en ese momento le decía al Señor, Señor, tú entiendes el dolor de esta mujer, tú lo entiendes porque entregaste a tu hijo por nosotros, entregaste a tu hijo sin nosotros merecerlo. De este joven fue una consecuencia, pero aún así el dolor está. Tú entregaste a tu hijo, tú entiendes y empezamos a orar por esta persona, ¿sí? Pero vemos que cada uno de nosotros, hermanos, si no nos salimos de delante de su presencia, estamos seguros, estamos al amparo. Vemos a Jesús como nuestro rey, como rey eterno, un rey que es para siempre y su reinado durará. Pero cada uno de nosotros, hermanos, ¿cómo tenemos a Jesús? Como, como nuestro rey, como nuestro, por ejemplo, como cuando vamos a un doctor y nada más vamos cuando estamos enfermos. Porque al doctor vamos nada más cuando nos sentimos mal o a veces ni vamos, nada más decimos, ay, me tomo esta pastillita y ya me siento mejor. ¿Cómo tenemos a Jesús en nuestras vidas? Si ya vimos que Jesús, como profeta, ya nos dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? ¿Cómo lo tenemos? Ya lo vimos como sacerdote, que Él se ofreció, se sacrificó por nosotros, como un sacrificio vivo, un sacrificio perfecto. Él no tuvo necesidad de poner un cordero, puso su vida misma por nosotros. ¿Es nuestro rey realmente? Antes un rey tenía la autoridad de matar a alguien si quería, pero Jesús como nuestro rey nos da vida. Dice la palabra que nos da vida y vida en abundancia, porque no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos tengamos vida. Pero también nosotros tenemos que poner a Jesús como nuestro rey. ¿Cómo era un rey antes? O incluso ahora en la actualidad. Si alguien se emplea con otro, el patrón tiene la autoridad de decir, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto, estas son tus actividades y las tienes que elaborar. Un rey también, un siervo estaba bajo el rey a sus órdenes, a hacer lo que él dijera. ¿Realmente tenemos a Jesús como nuestro rey, hermanos? La palabra de Dios nos dice cómo tenemos que ser. ¿Realmente Jesús es nuestro rey que nos acatamos a lo que la palabra de Dios dice o no? ¿Jesús está sentado en el trono de nuestro corazón
o somos nosotros mismos? Nuestro ego, nuestro orgullo. ¿Qué es? Cuando estaba viendo esto, digo, si es para analizarlo y ponernos a pensar, porque podemos hablar y decir, Jesús es mi Salvador y Jesús es todo para mí. Pero si nos analizamos realmente, si nos decían, si echas un clavado dentro de ti mismo, vas a realmente a saber qué es Jesús para ti. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué representa en tu vida? ¿Es tu rey o no? Dice la palabra desde cuando Juan el Bautista empezó a predicar, dice, es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En este tiempo ya estaba Jesús porque son contemporáneos. Y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Para que es un reino, exista un reino, tiene que haber un rey. Y ese rey, cuando decía, el reino de los cielos se ha acercado, era porque Jesús ya estaba aquí. Sí. Y él mismo decía, arrepentíos. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el agua viva. Él, él como rey nos está ofreciendo todo, todo. Nos ofrece. Les ofrece en aquel tiempo al pueblo de Israel y ahora en la actualidad nos ofrece a nosotros. Sí, pero, pero digo, que realmente, hermanos, realmente aceptamos todo lo que el Señor nos da o no. ¿Qué hacemos? O nada más cuando lo necesitamos, porque hemos visto los nombres de Dios. Él es nuestro sanador, es nuestro proveedor, es Dios todopoderoso. Pero ¿cómo somos delante de nuestro Dios? ¿Sí? Entonces, realmente ponemos nuestra vida, nuestro, nuestro corazón. Yo incluso le platicaba con mi esposo apenas y le digo, si dice la palabra del Señor que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, ¿cómo, cómo nos ve el Señor a nosotros ahora? Si a veces hacemos lo que nos dicen, cuando nos dicen, te toca hacer esto, tienes que hacer esto, lo hacemos. Y hay veces que nos negamos. ¿Cómo nos verá el Señor? Que realmente, yo incluso yo le digo a mi esposa, es que realmente no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Si nos llaman, lo hacemos. Y si no, no hacemos nada. El otro día estaba platicando con esto de mi esposo y le digo, es que no le veo un, un ¿cómo decirlo? Un propósito, un motivo. ¿Qué hacemos realmente? Y eso es algo para reflexionar cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué, qué hacemos realmente para nuestro rey? Y para nuestra vida misma, para nuestra vida misma. Porque lo que hacemos, no lo hacemos nada más lo hacemos para darle la gloria al Señor, sí, pero lo hacemos para nosotros mismos también. Porque si leemos la palabra, nos edifica a nosotros. Y si no la leemos, pues los ignorantes somos nosotros, no que no, y muchas veces no ignoramos la palabra porque sí conocemos, pero digo ignorantes porque la ignoramos. Ignoramos lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Lo ignoramos. En el tiempo de la ley era tajante. Si un hijo era rebelde, lo presentaban ante el pueblo y si no quería hacer caso, lo apedreaban. Y ahora, ¿qué hacemos, hermanos? Cuando la palabra dice, sed manso y humildes de corazón, ¿realmente lo somos? ¿O el ego nos gana? ¿Sí? ¿Y quién dice, quién y la palabra de Dios
dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, esta Biblia es un manual de vida. En el tiempo de Moisés, cuando fueron escritas las leyes y que todos tenían que llevarlas a cabo, de igual manera fue inspirada por Dios. Y el pueblo de Israel hasta ahora la lleva al pie de la letra. Unos le ponen costumbres, otros no, hablando de los fariseos y los saduceos, pero es palabra inspirada por Dios. Y del nuevo de Mateo, Apocalipsis igual, pero nos toca a nosotros. En aquel tiempo le tocó al pueblo de Israel, pero ahora nos toca a nosotros. Pero no tenemos un rey físico que nos obligue, no tenemos a alguien físico que nos force, no lo tenemos. Nuestro rey nos dice, tú decides, nos da esa libertad, como antes le decía, está el camino del bien y del mal, ¿qué quieres? Tienes delante de ti la vida y la muerte, tú decides. Por eso las iglesias no están, no hay gente, porque deciden, toman decisiones que quieren. Y yo recuerdo mucho en una clase, en una prédica, no recuerdo, cuando le decimos al Señor, bendice a mi familia, bendice a mis hijos, bendice a mi primo, a mi sobrino. Pero nos decían, hermanos, pero el Señor no los va a bendecir porque están en pecado. ¿Cómo los va a bendecir Dios en pecado? Y recuerdo mucho también cuando nos decían, pídanle al Señor que guarde sus vidas hasta que estén aquí delante de Él. ¿Sí? Y yo lo que hago, Señor, guarda su vida, guarda la vida de mis hijos, guarda la vida de quien yo me acuerdo cuando hago oración. Guarda sus vidas, Señor, y tráelos a tu presencia. Sí, porque sabemos, hermanos, que aunque les vaya bien en un trabajo, aunque tengan dinero, al final del día no tienen nada. ¿Sí? Al final del día no tienen nada y eso somos reflejo nuestro, es nuestro reflejo que cuando nos alejamos del Señor y no estamos delante del Señor, al final del día, al final cuando reflexionamos, no tenemos nada y nuestras fuerzas y las fuerzas que invertimos en ese tiempo fueron nulas y nos cansamos nada más. Yo mucho le digo a alguien, deja de luchar contra Él, contra Dios. Ya ríndete, ¿qué no te cansas? Y me dice, luego nos vemos, ya me voy. Ah, bueno. Pero digo, lo que realmente, hermanos, es ponernos delante de nuestro Dios, aceptar a Jesús como nuestro Salvador y arrepentirnos, pero realmente hacer las cosas como Dios, como la palabra de Dios dice. No son como yo digo. Hace muchos años yo recuerdo que nos presentaban en la iglesia donde iba, que era niña, nos presentaban unos dibujos y nos presentaban dos corazones. Nancy, no sé si te acuerdas. Nos presentaban dos corazones y uno estaba el trono y estaba Jesús y en el otro estaba todas las obras de la carne. Entonces, realmente, porque cuando Jesús no está en nuestros corazones y aunque estemos aquí, hay obras de la carne. Veíamos el día de ayer al rey David, que hasta que Natán lo confrontó, se arrepintió de su pecado. Pero hasta que Natán lo confrontó, porque él pensó que se había quedado oculto. Pero pues delante del Señor no hay nada oculto, hermanos. Por eso digo, muchas veces podemos estar aquí y estar en pecado. Creemos que nos escondemos de nosotros mismos, pero de Dios nadie se esconde. Dice su palabra que todo está a la luz. Él es un Dios todopoderoso, donde en todos lados está.
hasta en lo más íntimo de ti. Vemos que David se arrepintió y fue perdonado, pero sufrió la consecuencia, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros, hermanos, al estar delante de nuestro Dios y no hacerlo de la manera como la palabra de Dios nos indica, porque muchas veces hemos dicho que este es un manual de vida. Si realmente cada uno de nosotros la lleváramos como es, pues no había ni enfermedades, porque la palabra nos dice hasta cómo debemos de comer, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Así que, hermanos, de la misma manera, y tal vez soy repetitiva, hermanos, pero analicémonos si Jesús está realmente como rey en nosotros, si realmente Él gobierna nuestras vidas o no. Llévense esto en su mente y en su corazón para que analicen, ¿realmente Él está o no? Analice, hermanos, porque estos estudios, este discipulado es para que aprendamos de la palabra, pero también para que reflexionemos lo que Jesús es en nosotros. Es para aprender de todos los temas que nos han hablado, de lo que nos han dicho que vamos a aprender y todo esto. Es para aprender. El estudio bíblico también es para aprender, pero en cada uno de ellos hay ejemplos para edificación de nuestra vida. En cada profeta hay ejemplos para edificación en nuestra vida. ¿Sí? Así es que, hermanos, de esta manera, analicémonos, realmente reflexionemos. ¿Qué es para nosotros Jesús como nuestro rey? Lo vimos como el sacerdote y como les decía de la ciudad de refugio, Él nunca muere. Así es que no vamos a ser juzgados por el mundo, pero no nos salgamos de delante de su presencia. No salgamos no dejemos que otra cosa nos gobierne, porque pueden pasar situaciones en las cuales dejemos que Dios sea el que esté gobernando nuestra vida. Pueden pasar situaciones y el enemigo está como león rugiente, con una fisura pequeñita que le dejes, con esa te ataca, ¿sí? Pero cuando nos acercamos al Señor y le presentamos, recuerdo las clases que nos daban en el seminario y que nos decían, ponte a cuentas con Dios diariamente, no dejes que se te carguen, porque muchas veces nos dejamos y no nos acercamos a Dios al momento, cuando pasamos una situación difícil y dejamos esto acá en nuestro corazón y es cuando brotan esas raíces. Y cuando le decimos al Señor, hazte un ladito del trono, porque yo tengo coraje, porque yo tengo resentimiento. Y ya no dejamos que sea Él el que nos gobierne cuando Él nos dice, perdona. ¿Cuántas veces? 70 nada más, 70 veces 7, ¿sí? Y quitamos del trono de nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, así es que analicemos y reflexionemos sobre lo que hemos hablado el día de hoy. No hay más que Jesús, es nuestra vida, es el pan de vida, es el agua que nos da vida. Dice la palabra que en el cual no tendríamos sed jamás. Le damos gracias a nuestro Dios por este tiempo, hermanos, y que sea Dios en nuestras vidas, que sea el Señor el que nos direccione, el que nos dirija en cada momento, que sea Dios tomando el control de nosotros en cada situación, en cada decisión que tomemos.
Los niños están viendo las emociones, pero las emociones las están viendo los niños, pero ¿y nosotros? Hay que verlas también nosotros, porque realmente nos dejamos ganar por las emociones, ¿sí? El curso lo tenemos que tomar cada uno de nosotros, yo creo que en la iglesia en general, porque muchas veces nos dejamos ganar por las emociones, ¿sí? Pónganse de pie, hermanos, para darle gracias a nuestro Dios.